Bueno chicos, este es la segunda parte de urinario, el sistema urinario 2, por decirlo así, y seríamos continuando este recorrido de esta filtración del plasma a cargo de los riñones, ¿sí? Esta filtración que estaba conformada por las membranas de filtración y que continuaba con el sistema tubular luego de estar pasando por este glomérulo, esta cápsula de Bowman y continuando por el sistema tubular como es el túbulo contorneado proximal, el ascendente descendente, contorneado distal y el túbulo colector. ¿Sí? Esta era la imagen típica que veníamos viendo de cómo en cada sector tubular teníamos distintos intercambios de distintas sustancias, tanto reabsorción como de lo que era de la luz tubular hacia la sangre y como la secreción de la sangre hacia el túbulo para ser eliminada o excretada por el túbulo colector a través de la orina. ¿Sí? Estos son algunos diuréticos que me permitían inhibir farmacológicamente algunos de estos canales para poder aumentar la micción o la frecuencia urinaria, que es lo que queremos buscar en ciertas personas. Por ejemplo, una persona que tenga muchos edemas o una hipertensión grande o edemas en el sentido que son acumulación de líquidos. Por ejemplo, se acumulan mucho en lo que son los miembros inferiores, con esta hinchazón de los pies, por ejemplo, se pueden dar algunos diuréticos para lo que es la eliminación de estos líquidos, ¿sí? Y lo contrario que queríamos, obviamente, era la pérdida de líquidos a través de la aldosterona y la antidiurética con este sistema renina-angiotensina-aldosterona que ya vimos en urinario 1, ¿sí? Ahora, todo este paso de los sistemas tubulares van formando orina, ¿sí? Se van perdiendo cosas y van adquiriendo cosas dependiendo de lo que queremos orinar, eliminar, ¿sí? Entonces, pero la orina no siempre sale del mismo color, ¿no? Entonces siempre a veces vamos a tener una orina más diluida y una más concentrada dependiendo si tenemos mucha concentración de agua o no, ¿sí? Y este paso de estos sistemas tubulares se va formando lo que es el sistema de la formación de la orina tanto hipotónica como hipertónica, ¿sí? Hipertónica es la típica orina concentrada amarillenta, ¿sí? Tiene muchos solutos y poca agua, ¿sí? Y la hipotónica es la más diluida, o sea que tiene mucho más agua que lo que es la concentración de solutos. Y esto, si ven en la imagen inferior izquierda, van viendo que se forman 300, 600, 1200, 800%. Eso es netamente la cantidad de concentración de solutos que vamos adquiriendo en el camino, ¿sí? Esto se va formando y concentrando, diluyendo con lo que es el intercambio de agua y solutos que vamos a ir teniendo con el camino de estos sistemas tubular y la relación que va teniendo con la arteriola eferente. Recuerden que la arteriola eferente sale del glomérulo pero no se va, la acompaña el sistema tubular, ¿sí? Entonces estos vasos que están acompañando estas asas de gel, principalmente en la médula del riñón, me forma la concentración o la dilución de la orina para saber si vamos a tener una orina más color amarillenta oscura o más clara, ¿sí? Acuérdense que el color amarillo es normal, ¿sí? Eso es lo normal. Pero si está muy oscuro podemos decir que tenemos una orina más concentrada o estamos cursando un periodo de sed o deshidratación, ¿sí? Podemos ver otras patologías también netamente por el color de la orina. Si sale con mucha espuma, pensamos que tiene una proteinuria, eliminación de proteínas. Que decimos que las proteínas son elementos de gran tamaño para pasar sobre esta barrera de filtración renal. Entonces pensamos en alguna insuficiencia renal, por ejemplo. Forma una orina más espumosa, ¿sí? Podemos tener problemas también hepáticos, biliares, que van cambiando el color más anaranjado. Podemos tener orinas color rojizo, que podemos tener alguna hematuria, que puede ser algún traumatismo uretra, ¿se entiende? Solamente por el color de la orina podemos ver ciertas patologías o que algo no anda bien, ¿sí? Esto también se pueden ver por la forma más química de lo que va teniendo dentro esta orina, ¿sí? Están estos tipo tiritas reactivas que se ponen en la orina, son unas tiritas pequeñas, sería netamente
una tirita delgada, no es toda la imagen, ¿sí? Es una tirita delgada que se pone en el vasito donde estemos recolectada la orina y va reaccionando dependiendo de qué concentración tenemos de cada cosa. Tanto leucocito, nitrito, urobilinógeno, proteína, el pH que tengamos, si es muy ácido, muy básico, la presencia de sangre, ¿sí? Si la tiene muy densa, cetona, bilirrubina y glucosa, ¿sí? Es algo bastante útil, bastante rápido y podemos indagar en un mejor diagnóstico, ¿sí? Y nada invasivo, obviamente, ¿sí? Porque los sistemas de recolecciones tenemos de distintas formas que ya vamos a ver. ¿Qué pasaría si tenemos mucho volumen en nuestro organismo, mucha retención de líquido o un problema renal que nos hace aumentar mucho edemas o una nasarca en una insuficiencia cardíaca, por ejemplo? Vamos a tener manejar muchos volúmenes plasmáticos que claro, ya pasaron un cambio, cálculo. Entonces, todo lo que venga de mi sangre venosa va a estar volviendo a las venas cavas, entrando a lo que es la aurícula derecha. Si tenemos muchos volúmenes, esta se expande mucho, esta aurícula, ¿se entiende? Y obviamente se expanden todas las otras cámaras cardíacas, se congestiona el pulmón, se expanden todas las cámaras cardíacas. Pero esta aurícula, ¿sí?, va a estar liberando lo que son el péptido natriurético atrial o el factor natriurético atrial, ¿sí? Esta distensión me hace que se libere este factor o este péptido. Natriurético significa que hace natriuresis. Natriuresis significa eliminar sodio por orina. Y atrial viene de atrio, de aurícula. ¿Se entiende? O sea, se dilata y la dilatación, por manejar grandes volúmenes de plasma, de sangre, es el principal estímulo para la liberación de este factor o péptido, ¿sí?, que va a estar inhibiendo la aldosterona y va a estar haciendo natriuresis, eliminando sodio. Si yo elimino sodio, arrastro agua, voy a estar eliminando agua, ¿sí? Entonces, si tengo mucho sodio, mucha agua, obviamente va a estar inhibido todo mi sistema renina-angiotensina aldosterona, va a estar inhibido todos mis estímulos de ADH, voy a tener netamente el factor o péptido natriurético atrial actuando. ¿Haciendo qué? Eliminando sodio, eliminando agua. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que quiere el cuerpo en este caso, para controlar estos edemas, estas retenciones de líquidos, ¿sí? Es muy importante tener una contrarregulación en este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este es, ¿se entiende? Es así como se dilata, como inhibe todo lo otro que no queremos y actúa haciendo la eliminación de lo que es el sodio, esa natriuresis, ¿sí? Entonces, netamente decíamos que era por la distensión de la aurícula izquierda, ¿sí? La aurícula izquierda, la tipo mochila, la que se encuentra posterior al corazón, ¿sí? Bueno, esto es lo que les comentaba en el urinario 1, que 180 litros por día filtramos, o sea, 7,5 litros por hora. Es una barbaridad. Pero netamente por lo que está entrando a la arteriola aferente, el proceso se repite muchas veces por día, claramente, ¿sí? Y sale por arteriola aferente, filtramos, reabsorbemos, secretamos y excretamos. Eso es lo que ustedes tienen que saber, ¿sí? Estos dos riñones, todo lo que vamos a estar eliminando por el sistema colector, el túbulo colector, va a estar llegando a los cálices, lo que son la pelvis renal y los uréteres, que son estos dos conductos amarillos que están descendiendo hacia mi vejiga, ¿sí? Estos dos conductos, estos dos uréteres, van a tener unas relaciones, no es que salten y aparezcan en la vejiga, ¿no? Vamos a tener distintas relaciones anatómicas, porque está todo juntito, todo tenemos que saber con qué ocurre cada cosa y si se altera esto, si me afecta lo de al lado, ¿se entiende? Entonces es importante saber las relaciones, las cosas o por dónde va atravesando el camino estos uréteres. Estos uréteres primero va a estar teniendo una porción lumbar. Decimos que los riñones están a la altura de las vértebras lumbares, ¿sí? Entonces, esta porción lumbar va a estar relacionándose con el músculo psoas, que es el músculo que está hacia atrás, ¿sí?, que tenemos en contacto ahí. Luego va a descender y va a tener una relación con la arteria ilíaca común, estas ramas de la aorta abdominal.
va a estar pasando por la cara anterior y luego llegando a la porción pélvica, porque ya nos encontramos en pelvis, ya no nos encontramos en abdomen, nos encontramos en pelvis. Y va a desembocar en la vejiga, en el que va a ser su cuarta porción, la porción intramural, o sea, dentro entra a las paredes musculares de la vejiga, ¿sí? Entonces, estas son las 4 porciones, a veces lo pueden encontrar con 3 porciones, pero netamente estas son las 4 porciones del uréter. Recuerden que la tercera porción va a tener una diferencia entre mujer y varón, ¿sí? Porque tenemos otros órganos pélvicos, no tenemos los mismos órganos en la pelvis, tanto mujer y varón, ¿no? Entonces va a tener relaciones la mujer con la arteria uterina, la vagina, y el varón con el conducto deferente y la vesícula seminal, ¿sí? Bueno, es así como desemboca el uréter en la vejiga. Todo este globito que vemos es la vejiga. Todo lo que vemos hacia posterior, hacia los lados como unos cachitos amarillos, son los uréteres desembocando. Los uréteres llegan y colectan ahí, depositan la orina en la vejiga, que va a ser este reservorio muscular, ¿sí? Ahora, esta vejiga va a tener un punto de salida claramente, que va a ser este orificio interno uretral, para continuar con la uretra. Este forma una especie de triángulo, de un trígono, y se denomina el trígono vesical, ¿sí? Ahora, este vejiga obviamente va a recolectar la orina hasta un punto que ya va a sentir una tensión intramural que me va a querer desechar o eliminar lo que es la orina, ¿sí? Que ya vamos a ver cómo funciona. Ahora, luego de la vejiga es distinto también entre la mujer y el hombre, porque después de la vejiga el hombre tiene hacia inferior la próstata, ¿sí? Que la mujer no tiene, por la duda. Entonces la uretra va pasando distintas porciones en el hombre que en la mujer, ¿sí? Por ejemplo, vemos acá que la uretra en el hombre pasa una porción supraprostática, si quieres saber, decirlo así, o intramural. Luego pasa por dentro de la próstata y esta es su porción prostática o intraprostática. Luego la uretra continúa hacia abajo y pasa por otra porción que se denomina la porción membranosa, porque pasa por la membrana perineal. Y esto es lo que me separa periné con lo que es la pelvis. Sería abdomen, pelvis, periné. Ya estamos entrando más a los órganos sexuales masculinos, ¿sí? Pasamos la membrana perineal, esta porción membranosa de la uretra, y continúa la porción esponjosa, que sería por el cuerpo esponjoso, que se esquematiza de color rosado en esta imagen izquierda. Pasa por el cuerpo esponjoso, que sería el cuerpo eréctil del órgano sexual masculino, ¿sí? Y cuando pasa el cuerpo esponjoso lo atraviesa todo hasta llegar a la región del glande y la eliminación de este. ¿Se entiende? Así es como se elimina la orina, ¿sí? Esto vemos una imagen de la cara posterior. Estas imágenes, por lo menos las últimas que hemos visto, son sacadas del libro de Pro, jefe de la cátedra 2 de anatomía de la UBA. Lo nombro por la duda. Pero esta imagen es bastante piola porque muestra que en la cara posterior de la vejiga, este reservorio muscular, tengo estos dos uréteres, esta desembocadura, de los dos uréteres, tanto derecho como izquierdo. Y la relación que les decía en el hombre con el conducto deferente, ¿sí? Fíjense cómo le hacen una especie de camita. Pasa más, el conducto deferente pasa más íntimo o pegado, colado, a lo que es la cara posterior de la vejiga, que el uréter en este caso, ¿sí? El conducto deferente es lo que me está trayendo todo lo que son los espermatozoides y la futura producción del semen, ¿se entiende? Ese es el conducto que viene de los testículos, del epidídimo, ¿se entiende? Por la duda. Ahora, más abajo tengo la desembocadura de este conducto deferente, y que coincide con, o se une con la desembocadura de la vesícula seminal, o la glándula seminal, ¿se entiende? Y formando el conducto eyaculador. Esto va a estar desembocando y produciendo y la eliminación de lo que es el semen, ¿se entiende? Uréter es orina
Y abajo, conducto eferente, vesícula seminal, conducto eyaculador, el semen. ¿Se entiende? Este conducto eyaculador desemboca acá, en donde aparece ahí el utrículo prostático. ¿Se entiende? En esa región, donde está el colículo seminal. Ahí abajo, fíjense que está el conducto eyaculador. ¿Lo ven? Conducto eyaculador. Ahí desemboca dentro o intraprostático. Ahí se elimina lo que es el semen. No va a mezcla orina-semen. ¿Se entiende? Fíjense que los hombres se orina o se eyacula, pero no se orina y eyacula junto. ¿Se entiende? Y es el mismo conducto, ¿sí? Sigue el conducto de la uretra. Por ahí sale la orina o el semen. Son distintas cosas, distintos componentes, netamente por la separación de esfínteres. Yo cierro mi esfínter vesical y eyaculo. Abro mi esfínter vesical y orino. ¿Se entiende? Entonces, no mezclemos estas cosas, por favor. Conducto eyacular intraprostático. Uretra comienza más arriba de la vejiga y desde ahí empieza la orina. ¿Sí? Los amarillos de acá arriba son los uréteres que depositan la orina en la vejiga. ¿Sí? Ahora, obviamente, la uretra masculina con la femenina son distintas en longitud, ¿sí? En porciones. Yo les dije que tenían 4 o 5 porciones la uretra masculina, y obviamente la femenina va a tener 2, una, depende de donde lo vean, ¿sí? No tenemos próstatas, por ejemplo, ¿se entiende? Las mujeres. Entonces, vemos que son distintas en la imagen derecha, por ejemplo, y esto se ven así, las 4 porciones o 5, dependiendo de donde lo quieran ver, ¿sí? Intramural, prostática, membranosa y esponjosa, ¿sí? Y la femenina, solo 1 o 2, dependiendo de donde lo vean. Esto obviamente me trae otras complicaciones en la mujer, como son mucho más propensos o riesgosos lo que son las infecciones urinarias bajas en la mujer, por tener esta uretra esta uretra femenina más cortita. Todo lo que son las bacterias van a estar teniendo un camino mucho más corto para invadir, ¿se entiende? Tienen que pasar por un camino más corto y es mucho más fácil invadir para ellas que encaminar todo lo que es la uretra más larga del hombre. ¿Se entiende? Y el proceso de micción, gente. El proceso de micción nosotros lo vamos controlando tanto voluntario como involuntariamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vejiga que se está llenando poco a poco, va a recibir una atención en algún momento que nos va a empezar a dar este deseo de orinar o doler si llevase mucho tiempo recolectando lo que es la orina, ¿sí? Y vamos a tener un proceso de lo que va a ser el vaciado o el reflejo miccional de esta orina, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, fíjense, primero vejiga en reposo. Tenemos una vejiga relajada con los esfínteres contraídos, cerrando y manteniendo la orina dentro de la vejiga, ¿sí? Acuérdense que todo esto va a estar censado por lo que son mi sistema nervioso. Ahí tenemos un corte axial de lo que es médula espinal. Entonces, recuérdense que el asta anterior, que va a estar lo que más inferior de este esquema de médula espinal, es un asta que tiene motoneuronas. Son las partes que van a tener estímulos motores para esta inervación esfinteriana. Las partes posteriores, las astas posteriores, es netamente la entrada de las aferencias de estímulos nerviosos. O sea, sentimos ahí atrás todo lo que la sensibilidad entra para atrás, y todo lo que vamos a ejercer o la eferencia o la parte motriz va a estar saliendo por las astas anteriores, ¿sí? Atrás lo que son las interneuronas y lo que son anteriores motoneuronas. Entonces, va a entrar la eferencia, ¿sí? En la imagen de abajo, la emicción, va a entrar la aferencia de este dolor o estímulo de tensión, va a estar ahí donde sale el número 1, para que nos enfoquemos. Entra la neurona sensitiva, entra por el asta posterior, se hace una sinapsis con las interneuronas que me conectan motoneuronas en el asta anterior, ¿sí? Y va a estar estimulando, como sale ese signo positivo, al número 2 vamos ahora, a motoneuronas
o parte del sistema nervioso autónomo, de hecho, que es la porción parasimpática para el reflejo de la micción o poder orinar, porque el sistema parasimpático es que se encarga de orinar, ¿sí? Nosotros cuando en un momento de escape, huida o ataque, que estamos con nuestro sistema simpático activado, no nos dan ganas de orinar, no nos dan ganas, oh, tengo que ir ganas de ir al baño, voy a orinar, ¿se entiende? Necesitamos estar un momento relajado, tranquilo, en el baño, tranquilo, ¿se entiende? Para relajar esto, activar nuestro sistema parasimpático, relajar los esfínteres y poder orinar, ¿sí? Por más que mucha gente le pase que en estímulos de ataque, miedo, cosas así se orina, esto es netamente por un desbalance de este sistema simpático y parasimpático, ¿sí? No es que uno inhiba a otro, sino que es netamente un equilibrio entre ambos, ¿sí? Vamos. Entonces, se comienza a llenar la vejiga, se comienza a tener una tensión en vejiga por esta concentración de orina y se sensa por estas neuronas sensitivas. Son aferentes que ingresan a la médula espinal. ¿Se entiende? Esto va a estar estimulando el sistema parasimpático y vamos a estar inhibiendo lo que es la parte tónica, o el estímulo tónico, motor, para los esfínteres. ¿Se entiende? Vamos a querer relajar obviamente el esfínter interno y el externo, ¿sí? Necesitamos que se relajen para la apertura de esto y la eliminación de la orina, ¿sí? Por más que uno lo podamos contraer voluntariamente, ¿sí? Necesitamos que esto se mantenga adentro, pero en este caso va a estar saliendo la eyección de la orina, por decirlo así, ¿sí? La fase de vaciado, ¿sí? Fíjense acá, como el número 1 ingresa a los uretes la orina, en el número 2 empieza a llenar la vejiga, empieza a tener tensión, tenemos los dos esfínteres contraídos, ¿sí? Y en un momento, cuando tenemos esta tensión, este deseo de micción o dolor por micción, ¿sí? Empezamos a relajar los esfínteres y tener una contracción más que nada voluntaria de esta bolsa muscular que es la vejiga, y la relajación de los esfínteres para poder, a través del meato uretral o la uretra como tal, hacer la fase de vaciado, ¿sí? Recuerdan que yo les fui diciendo que todo el camino este del uréteres y la uretra tenían distintas porciones. Bueno, el uréter en estas porciones va a tener estrechamientos. Cada porción es porque hay un estrechamiento, ¿sí? O sea, si yo paso de la pelvis al uréter, tengo un estrechamiento. Mi porción lumbar tiene pélvica, tengo otro estrechamiento, ¿se entiende? Entonces, en cada estrechamiento puedo tener riesgos de que se clave, por ejemplo, un cálculo renal, un lito, ¿sí? Estos cálculos que son formados principalmente en el riñón por calcio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a ser más riesgoso que se deposite? En la porción intramural, porque va a estar más estrecho aún este estrechamiento, vaya la redundancia, ¿sí? Ahora, seguramente muchas personas han escuchado sobre los cálculos o esta litiasis renal y veíamos que tienen distintos componentes, ¿sí? Obviamente se pueden infectar, hay algunos que son con formas como más como coraliformes y son mucho más dolorosos, especialmente para el hombre, que por ahí teníamos una ventaja que tenga la uretra más grande, más larga por decirlo así, pero cuando queremos eliminar estos cálculos de forma de coral es complicado, ¿no? Porque el dolor va a ser mucho más prolongado que la mujer, ¿se entiende? Entonces tiene sus pros y sus contras, pero cuando son muy grandes, por ejemplo, utilizamos ciertas cosas. Por ejemplo, si vemos un cálculo ácido úrico, oxalato cálcico, fíjense la forma estrubita, la patita, son distintos con minerales, ¿sí? El ácido úrico se relaciona mucho con la enfermedad de gota, por ejemplo. ¿Qué cosas forman ácido úrico? Por ejemplo, comer mucho tomate tiene ácido úrico. No es que no coman tomate, pero les digo un ejemplo, ¿sí? Netamente alteraciones enzimáticas, ¿sí? Ahora, fíjense que este riñón se lo sacaron a la persona, al paciente.
Fíjense la cantidad de cálculos y litos de esta enfermedad que, que compromete demasiado al riñón, que le cambia totalmente la morfología y la arquitectura. Entonces este riñón era totalmente inviable. No tenía sentido que esperar que eliminara todo eso, imagínense. Pobre. Entonces no era un riñón funcional y había que extirparlo. Ahora, ¿cómo se pueden, cuando tenemos uno grande, por ejemplo, lo podemos ir disminuyendo en lo que es el tamaño a través de ultrasonidos o choques de sonidos que se llaman lo que es la litrotricia extracorpórea. Netamente son disminuyendo o partiendo este cálculo netamente por ondas de choque. No necesitamos una cirugía, ni abrirlo, ni nada. Solamente choques netamente por ondas y disminuyen el tamaño y así se pueden eliminar de mejor forma por la orina. ¿Se entiende? Porque un cálculo grande no se va a salir nunca por ahí, a menos que se dilate muchísimo y el dolor va a ser intolerable. Es una muy buena opción esta litrotricia extracorpórea. Netamente para que sepan, gente, ¿sí? No va a salir en el examen, así que tranquilo. Fíjense cómo podemos sacar una radiografía simple, ¿sí? Lo vemos ahí como se le inyectó una sustancia de contraste en el sistema urinario. Normalmente se puede usar yodo en esto. Y fíjense cómo tiñó todo lo que es los dos riñones, pero principalmente donde están desembocando la orina, donde está produciendo, se está filtrando lo que es el plasma, ¿sí? El contraste. Entonces tenemos lo que es la pelvis y el camino del uréteres, con todas sus porciones. Fíjense ahora el uréter derecho, que viene y desaparece. Fíjense el izquierdo. Viene normal y deposita normal la orina. Entonces algo pasó en el derecho, algo pasó en su recorrido. Si te fijan en la porción más lumbar, por ahí se desaparece, seguramente tiene algún cálculo renal ahí. ¿Se entiende? Entonces hay que tratar la causa, ¿sí? Para que no se siga dilatando este uréter, no haya un retroflujo hacia el riñón, o sea que la orina vuelva para arriba, se pueden haber más complicaciones, una insuficiencia renal. ¿Podemos vivir con un riñón? Sí, pero ¿se entiende? Mejor lo vendemos, ¿no? No lo queramos sacar así como así, lo tenemos que salvar, ¿se entiende? Bueno, hay otras malformaciones, por ejemplo, este es un riñón en herradura. Este riñón en herradura es netamente la fusión en sus polos inferiores de los riñones. Puede ser funcional. Las complicaciones puede ser, por ejemplo, una mujer embarazada se complica bastante. Fíjense que el vientre de todo esto empieza a crecer el bebé y va a comprimir bastante esta zona. Es muy frecuente las malformaciones, por ejemplo, no es tan frecuente, pero las más frecuentes de malformaciones congénitas son renales, ¿sí? O sea, los niños salen con más malformaciones renales que otros órganos, por ejemplo. A eso me refiero. Y otros tumores, que hay unos tipos de tumor de Wilms, estos tumores que se extirpan en forma de cuña como el lado izquierdo, y estos más en los polos superiores que van abarcando el ilio. No importa, ¿sí? Lo que quería mostrar con esto es netamente que si tengo un riñón no funcional en mi cuerpo, puedo clampear, por ejemplo, como sale a la derecha, puedo clampear ahí o puedo dejarlo no funcional, no pasa nada. ¿Se entiende? Lo dejo no funcional, me evito la cirugía de estar sacando el riñón. Y si tengo un tumor, ok, si es benigno, sacamos un pedacito y sigue funcionando. Si es un cáncer, ya que sería como el tumor maligno que conocemos, porque está haciendo, puede hacer metástasis, ¿se entiende? Porque es más invasivo, más agresivo, y puede complicar la vida, ¿no? Entonces, sí se retira el riñón, ¿se entiende? Si no se puede salvar el riñón, se retira, para que este no siga mandando células a otros órganos, ¿se entiende? Células cancerígenas. Entonces, pero si no está funcional, lo dejamos ahí. Si no tiene un cáncer agresivo, no tiene complicaciones, se deja ahí. Ahora, ¿qué pasa si los dos riñones no tenemos funcionales? Se pueden dejar ahí también, pero necesitamos ponerle algo, ¿no? Ya vamos a ver. Ahora, ¿cómo se saca? Fíjense las últimas costillas, 12, 11, flotantes, ¿no? La relación que tienen con sus polos renales. Tenemos que sacarlo por la cara posterior, obviamente, por el dorso. Ahora,
hay que tener mucho cuidado en las relaciones que tienen estos riñones con estas costillas, porque tenemos dos nervios ahí de este plexo lumbar, ¿sí? Que me pueden comprometer zonas de sensibilidad, ¿sí? El hilio inguinal, por ejemplo, son zonas que comprometen la ingle y la parte inguinal, y perdemos la sensibilidad si lo lesionamos, ¿sí? No queremos lesionar la sensibilidad de esta zona. Entonces hay que tener mucho cuidado con este recorrido de estos nervios que están pasando por estos polos renales y estos polos inferiores, por ejemplo, ¿sí? Ahora, cuando si complica mucho, por ejemplo, las costillas, se pueden sacar las últimas costillas y para tener una mejor operación. ¿Se entiende? Son detalles, gente. Entonces, estos riñones, si queremos poner uno más y los tenemos con insuficiencias renales, podemos poner uno más y tener 3 riñones, ¿sí? No necesitamos sacarlos. Eso quiero que sepan. Eso son como datos que son interesantes. Porque pueden tener 2 riñones no funcionales, pero le podemos poner otro más. No necesitamos sacarle el otro. Podemos ponerlo en la zona de la pelvis, por ejemplo. Y tapizarlo con peritoneo. ¿Se entiende? Ahí vemos una chica cantante que es famosa, que seguro algunos la conocen, que fue su donadora del riñón y se lo pusieron ahí. Te quedó con 3 riñones y quedó con el peritoneo ahí, ¿sí? Ya tenía, creo que tenía enfermedad de lupus, entonces tenía afectación renal. Pero obviamente si tuviésemos cáncer agresivo, se sacan, ¿sí? Netamente. Fíjense ahí que como el pedículo se puso ahí la ilíaca, la arteria, salió la ilíaca y la otra a la vena también, y el uréter directamente a la vejiga. Buenísimo, ¿no? Los tipos de colección urinaria es la típica, la micción espontánea del jarrito este, que vemos a la izquierda. Después hay bolsas recolectoras principalmente en pediatría. O sea, a un bebé no le podemos decir orine acá dentro del jarrito, ¿sí? Entonces vienen con este adhesivo que permite recolectar mejor la orina. También tenemos estas tipos sonda que muchos seguro han visto, este cateterismo transuretral, que vienen por esta sonda Foley, que ingresa, se pone un poquito de lidocaína, como quieran, ingresa la sonda, e ingresa hasta la vejiga y luego se infla el balón para que no se salga la sonda, ¿sí? Y si no se puede ingresar la sonda porque hay algo comprometido en el camino, o un estrechamiento o algún traumatismo uretra, se hace esta punción suprapúbica con esta jeringa para evacuar la orina en el caso que esté muy grande la orina y pueda haber algún riesgo de que se explote la vejiga, se entiende, que se desgarre en la pared, ¿sí? El típico que decíamos, la sonda Foley, ingresamos, inflamos el balón y dejamos la bolsa recolectora de la orina, ¿sí? Lentamente si las otras no se pueden hacer, ¿se entiende? A veces gente que viene, no sé, se asocia mucho con los ancianos que tienen problemas de micción, alguien que está en coma o vegetativo, ¿se entiende? Cosas así. O distintas cosas, ustedes seguramente ya han visto ya. Bueno, también traumatismo uretra, decíamos que hay algunas prácticas que no son lo más adecuado, pero que lesionan lo que es la uretra anterior, principalmente por este ingreso de objetos que no deberían estar ahí, ¿sí? También esto también ocurre a veces de forma iatrogénica, que nosotros, la enfermera o el personal de salud ingresa de mala forma y lesiona la uretra anterior, ¿sí? Ahí ya no podemos poner, por ejemplo, una sonda Foley, ¿sí? Estos son el tipo de traumatismo. Acuérdense que la uretra anterior sería como la primera porción de lo que es el pene para adentro, ¿no? Netamente formas más iatrogénicas, ¿sí? O algún golpe también pueden lesionar la uretra anterior, o la caída horcajadas, que sería caer como con las piernas abiertas y pegarse en entrepierna, ¿sí? Es típico de esta uretra anterior, o las relaciones sexuales también. De la uretra posterior, principalmente cuando son accidentes de tráfico, ¿sí? O que se relacionan mucho con las fracturas de pelvis. Acuérdense que la fractura de pelvis está muy asociada también con las personas ancianas. Entonces, siempre que hay una fractura de pelvis, hay que pensar o descartar una uretra posterior lesionada, ¿sí?
que sería ahí muestra las flechitas azules, ¿sí? Ahora, el 90% de la uretra posterior, fracturas pélvicas, fíjense la incidencia. Más frecuente en sexo femenino. ¿Por qué? O sea, sexo masculino. Pero sexo femenino, recuerden que tiene mucho esta osteoporosis, ¿sí? Entonces las fracturas pélvicas también está asociado mucho a lo que son las fracturas pélvicas por osteoporosis. Bueno, puede ser que la uretra posterior, netamente uretra prostática membranosa. Y esta tipo globo vesical es netamente una colección de orina que no está saliendo. Y es una urgencia prácticamente, es una emergencia, ¿sí? Se tiene que tratar ahora. ¿Por qué? Porque esa persona se desgarra eso y la orina va a quedar dentro de mi cuerpo, queda dentro de la pelvis, ¿entienden? Va a ser una peritonitis, sepsis y puede comprometer la vida del paciente. Entonces necesitamos esta punción suprapúbica, o sea, una punción arriba del pubis, ¿sí? Puncionamos y sacamos la orina. ¿Por qué? Porque hay algún traumatismo que tuvo en la uretra o lo que haya que no me deja salir la orina por la uretra. Entonces necesitamos tratar la causa de inmediato. ¿Se entiende? Ahora, como les mencionaba en el otro también, urinario 1, recuerden que la infección urinaria está muy asociada a lo que es a las mujeres por esta uretra que es más cortita en ellas, ¿sí? Entonces se asocia mucho también a lo que es las épocas de verano, porque se queda mucho con la ropa mojada en el sentido de que van a la pileta, van a la playa, se complica mucho con eso, ¿sí? Una forma de prevenirlos, por ejemplo, son el material de algodón de la ropa interior, el tomar mucha agua necesita mucho. Siempre, ustedes seguro las mujeres ya saben cómo son los síntomas, pero este dolor, este quemazón, esta dificultad ahora, o que van a orinar muchas veces, eh, pueden tener fiebre o malestar en general, esta infección urinaria. La mujer que tuvo infección urinaria, que seguro que son la mayoría, van a saber inmediatamente cuando viene otra infección urinaria, ¿sí? Y netamente también por estos bacterias, de hecho se relacionan mucho bacterias que son del tracto digestivo, ¿sí? Del intestino, porque tenemos que el ano lo tenemos muy cerca de lo que es la vejiga, y a veces cuando las mujeres se limpian de atrás para adelante, se complica mucho más, ¿sí? El riesgo de esto, porque arrastran toda la flora bacteriana y no les es muy difícil a estas bacterias que tienen estos fili y que avanzar y ascender hasta la vejiga y poder hacer esta infección urinaria que es bastante molesta, ¿sí? Recuerden, principalmente para los hombres, que las mujeres tienen el ano acá, lo que continuamos va a ser la vagina y después lo que es el meato urinario, donde tiene la salida de la uretra, o sea, tiene el ano, la vagina y la salida de la orina. Por la duda, porque siempre pasa que el hombre piensa, o alguno de los chicos, me han salido que piensan que solo hay dos agujeritos y la verdad que son tres, por las dudas. Son datitos, pero sé que ocurre mucho y prefiero sacarle la duda con ese paréntesis. Bueno, si ustedes se fijan, esa es la cistitis, que orinar mucho, que se puede venir con los arándanos, dicen. Bueno, todo ayuda, pero recuérdense que la infección urinaria son bacterias y son antibacterianos los que son efectivos para estas enfermedades. ¿Cuáles son los riesgos? Que esta flora bacteriana ascienda de la vejiga hacia arriba, o sea, que vaya la flora bacteriana ascendiendo hacia el uréter y llega hacia los riñones. Entonces va a ser una infección urinaria alta que se denomina pielonefritis, que está afectando principalmente al riñón. Es el dolor típico lumbar, pero dolor que les duele muchísimo, muchísimo. Y lo que está haciendo esta imagen es el puño percusión, que es golpear esa zona y la persona grita de dolor. ¿Se entiende? Una ecografía, estudios por imágenes, como una tomografía, eso es fundamental para descartar o diagnosticar esta pielonefritis, ¿sí? Netamente por infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Bacterias que ascienden, ¿sí? Entonces hay que cuidarse mucho con eso. Esa es una pielonefritis aguda y podemos tener también crónicas que van a estar haciendo una malformación ya morfológica de mi órgano, ¿sí?
Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de estas infecciones? Escherichia coli, ¿sí? Lo más frecuente. Fíjense que tenemos Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, pero fíjense que hay muchos de estas que son de la flora de intestinal, ¿sí? O sea, hay que asociarlo mucho con esto de la limpieza y cómo estamos arrastrando y poniéndonos más propensos a tener estas infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, a evitar esto. Y bueno, es un ratito, bueno. Muchas gracias por su atención, chicos. Espero que puedan haber disfrutado de este urinario 2. Recuerden que el urinario 1 es como más de texto y el urinario 2 va a ser como más patologías para que podamos englobar esto. Cualquier pregunta de esas cosas, no duden en escribirme. Y bueno, que estén muy bien.